Bueno, ahora vamos a continuar con la segunda clase de regulación de páncreas y regulación de la glucemia. Vamos a hablar entonces de la regulación de la secreción de insulina. Veamos este esquema donde se ve que el aumento de glucosa en sangre hace que la glucosa entre por un transportador de glucosa que se llama GLUT. La sigla no es GLUT porque transporta glucosa, no. La sigla es GLUT por las siglas en inglés, que significa así, transportador no ligado, o sea, un ligate no ligado al sodio de glucosa. Este GLUT es el número 2. Y hay muchos GLUT, ya vamos a ver, y este está en las células beta del islote del páncreas. Bueno, entonces entra la glucosa, acá hay mucha glucosa, hay un transportador, este transportador funciona en forma directa, digamos, cuando hay glucosa, entra la glucosa a la célula. Y esta glucosa sigue el paso que usted ya ha visto en bioquímica, que hay una enzima que es la glucoquinasa, que la transforma en glucosa 6-fosfato. O sea, le da glucoquinasa, le da un fosfato, la fosfolila, en el carbono 6. Por eso se llama glucosa 6-fosfato. Hay otra enzima también que también hace esta función de fosforilar a la glucosa, que es una exoquinasa. Pero esta tiene una actividad baja comparada con la glucoquinasa. Justamente hay una falla patológica en algunas personas que presentan diabetes porque esta glucoquinasa tiene fallas en su constitución de aminoácidos genéticamente, y estas personas tienen una diabetes que se llama diabetes MODI o MODI, que es la I de joven, diabetes monogénica, ¿no es cierto? Enfermedad monogénica de diabetes juvenil. Esta glucoquinasa entonces es una diabetes parecida a la diabetes tipo 2, pero lo que sí es no insulino dependiente. Entonces esta ya vamos a ver que el tratamiento es muy parecido a la diabetes tipo 2. Lo van a ver ustedes adelante en otras materias, porque acá no vamos a ver tratamiento, pero les voy adelantando yo para que integren luego. Entonces acá volvemos a empezar, tenemos la glucosa, la glucoquinasa, se transforma en glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato va a la mitocondria y cumple el ciclo de Krebs, que ustedes ya no lo vamos a decir acá, pero ya lo saben. Y esto produce, la glucosa, ¿qué produce? Aumenta el ATP. Acuérdense que se produce energía. Esta es energía química potencial que está puesta en esta molécula de ATP, adenosín trifosfato. Entonces, cuando aumenta el ATP, obviamente la relación ATP-ADP, porque hay glucosa funcionante, ¿qué va a pasar? Aumenta la relación ATP-ADP. Ese aumento de la relación ATP-ADP inhibe a este canal de potasio. Entonces, este canal de potasio que antes estaba dejando salir potasio y que estaba hiperpolarizando la membrana, ahora está inhibido, o sea, está inhibido. Y entonces este canal de potasio no hiperpolarizaría la membrana, sino que dejaría de hiperpolarizar. Y si la membrana no se hiperpolariza porque no sale potasio, o sea, una vez después, la membrana va a aumentar su potencial de membrana. O sea, no va a aumentar, va a disminuir su potencial de membrana, va como a tender a despolarizarse. Entonces esa despolarización abre canales de calcio, voltaje dependiente, y entonces el calcio entra a las células porque están abiertos, se abren porque se ha despolarizado. Entonces entra calcio y ese calcio hace que lo que yo les contaba en la primera parte se peguen estas vesículas que tienen los gránulos de insulina zinc, se peguen a la membrana y exociten la insulina. Entonces repasemos. Ante una presencia de glucosa
que está en aumento en el plasma, se activan los islotes y se termina ¿con qué? Se termina con la secreción de insulina, que es la respuesta fisiológica, y esto es lo que se llama la liberación regulada de insulina mediada por calcio en las células beta del páncreas. En las células beta del páncreas. Entonces acá vamos a entender este esquema es un poquito complicado, pero este esquema está en el estímulo para la liberación. No es que estoy sacando, estamos en la clase, estamos preparando con la bibliografía que ustedes tienen directos a mano y disponibles. Entonces acá vamos de nuevo a repasar. Acá teníamos, ¿se acuerdan de la diapositiva anterior? Acá teníamos la glucosa que entra, esa glucosa aumenta el índice ATP-ADP. Entonces el potasio que sale en potencial de reposo, ¿qué pasa? Deja de salir potasio porque se bloquea este canal de potasio ATP sensible, se bloquea. Al bloquearse no sale más potasio, ¿y qué pasa? Se despolariza la membrana. Bueno, veamos la regulación de la secreción. Acá, esto yo no les voy a leer porque justamente lo he puesto para que, digamos, no sea tan largo la parte del audio. Así que ustedes, por favor, lean esto es la regulación de la secreción, y ahí tienen todos los factores que intervienen. Los sustractos, los agentes potenciadores, el sistema nervioso autónomo, las enterohormonas y la regulación pancreática. Esto de nuevo sería lo que serían los mecanismos de liberación de la insulina en la célula beta. Yo acá empiezo con glucosa y termino con insulina. Voy a ser reiterativa en este mecanismo porque es importante que ustedes lo conozcan. Entonces acá tenemos glucosa, acá entra la glucosa, acá actúa la glucosinasa, la transforma en glucosa 6-fosfato, de allá va a piruvato, entra al ciclo de Krebs, produce CO2 y agua, más por supuesto ATP. Este ATP, el que aumenta el ATP puede, lo que yo les comentaba, ¿se acuerdan? Inhibir este canal de potasio, con lo cual este canal de potasio abre los canales de calcio y aumenta el calcio. ¿Qué es lo que faltaría de esto completar? Esto ya lo dijimos. ¿Qué es lo que faltaría completar? Ahora es que los aminoácidos o los cetoácidos o los ácidos grasos, cuando entran, se produce el metabolismo de estos, también van a producir piruvato y también se va a producir, ¿no es cierto?, producción de ATP. Lo otro es que hay que obtener inositol, estos son los segundos mensajeros que yo les hablaba también, que pueden aumentar el calcio, y este calcio aumentado ya sea por esta vía de la acetilcolina o de la fosfolipasa C, que actúan sobre la olvidaje S, estos segundos mensajeros aumentan el calcio, y el calcio en definitiva hace que los gránulos se produzcan, se acerquen a la membrana y se produce la exocitosis. Bueno, y acá están los fenómenos que tienen que ver con el aumento del AMP cíclico. Acá el AMP cíclico es un segundo mensajero que regula. Si aumenta el AMP cíclico, ¿qué pasa? Aumenta el AMP cíclico, yo fosforilo estas proteínas y ese aumento se traduce en una secreción de insulina. En cambio, otras sustancias, como por ejemplo la somatostatina, el agonista beta adrenérgico o el alfa 2 adrenérgico o el estrés, lo que hacen es inhibir el AMP cíclico por una GI, y esta inhibición del AMP cíclico no deja que se produzca esta liberación de insulina. Y bueno, y acá ya acuérdense, el glucagón, el péptido, la L viene de LAI, el péptido similar a glucagón, ¿sí? El glucagón símil 1, esto se usa mucho, es una droga nueva en la terapéutica del tratamiento de la diabetes tipo 2, esta sustancia, y
efecto de los beta adrenérgicos, lo que hace es aumentar el AMP cíclico y son secretagogos, estas sustancias son secretagogos de insulina. Acá, ¿qué es lo que importa que ustedes entiendan? Esto, que el glucagón, ¿sí? Cuando aumenta la glucemia mucho, entonces acá tenemos un efecto que es del glucagón de estimular la secreción de insulina. Lo que yo, bueno, pasemos antes de los estímulos, esto para la secreción de insulina. Quiero hacerles recordar en la diapositiva anterior que este efecto del glucagón, que vendría a ser como un feedback negativo ante la hiperglucemia, es solamente, no es en las células que secretan, o las células delta que secretan glucagón, sino en las células del beta del páncreas, ¿no? Eso tiene que tenerlo bien en claro. El efecto del glucagón, vamos a ver después cómo el efecto del glucagón en las otras células que secretan, que están en el islote, ¿sí? Y después cómo es el efecto en el hígado y toda esa historia que es digamos, son opuestos a la insulina. Pero este es un efecto sobre, repito, las células beta del islote pancreático, ¿sí? Sobre las mismas células que están formando insulina. Bueno, aclarado esto, veamos entonces cuáles son los estímulos que los efectores que producen la estimulación de la liberación de insulina. Entonces tenemos los estímulos primarios y tenemos el estímulo primario para la liberación de insulina es la glucosa. Después tenemos los aminoácidos. Pero no todos, sino los que están acá entre paréntesis, ¿sí? Lo van a leer ustedes. Los cetoácidos y los ácidos grasos libres. Todos al metabolizarse aumentan la concentración de ATP-ADP e inhiben los canales de potasio ATP sensible, y eso ya saben, estimula la liberación de insulina. ¿Cuáles son los agentes potenciadores? Tenemos, por ejemplo, el neuronal, el olor. Ya antes de comer, si sentimos un olor a comida, ya sabemos que vamos a tener una ingesta. Esa ingesta seguro va a tener hidrato de carbono, y va a aumentar la glucemia en la sangre, o proteína, lo que sea, va a aumentar más rápido si son hidratos de carbono. Eso lo han visto ya en lo que es en el trabajo práctico de dieta, de índice glucémico. Entonces, bueno, entonces el olor, bueno, ante esa comida que vamos a comer ya nos adelantamos y ya empezamos a segregar insulina. Hay agentes hormonales que responden a los hidratos de carbono en el duodeno. Cuando ya llega los hidratos de carbono al duodeno, hay liberación de insulina. Los agentes potenciadores son por estimulación del IP3 y el diacilglicerol, ya lo hemos visto, y la acetilcolina. El sistema nervioso parasimpático por proteína quinasa C, por la estimulación por adrenalato ciclasa y aumento de AMP cíclico. Ya hemos visto también eso, adrenalina, no adrenalina y el efecto beta. Y el polipéptido pancreático a través del canal L y el glucagón, la secretina, la pancreosimina, el péptido inhibidor gástrico, este también aumenta la liberación de insulina, es un potenciador, la gastrina, la colecitoquinina y el enteroglucagón. El enteroglucagón es lo que yo le había hablado a ustedes, del péptido similar al glucagón, el 1, y también está el enteroglucagón 2. Los que inhiben. Bueno, acá vemos un mecanismo de feedback negativo, es decir, empezando por acá tenemos, si aumenta, a ver, empecemos acá, aumenta la glucosa, aumenta los aminoácidos y aumenta los ácidos grasos libres. ¿Qué va a pasar? Todas estas sustancias cuando aumentan en sangre, ¿qué va a pasar? Se produce, estimula acá aún más la secreción de insulina. Esta insulina hace lo que tiene que hacer, o sea, ¿qué es lo que hace? Disminuye la glucosa y los aminoácidos. La glucosa la saca y por entrada de la glucosa a los tejidos, sobre todo al músculo esquelético, a todos los tejidos del organismo, ¿sí? Y ahí disminuye la glucosa
y esa disminución de la glucosa cierra este feedback negativo y ahí ya cuando hay disminución de la glucosa ya se inhibe la secreción de insulina. Entonces este es el circuito de feedback de la regulación de la glucosa. O sea, aumenta la glucosa, se secreta insulina, esto hace que disminuya la glucosa y esto hace que se inhiba o se deje de secretar insulina porque ya no hace falta, ya disminuyó la glucosa. Entonces esto sería, el efecto inhibitorio sería hormonas por inhibición del AMP cíclico, la adrenalina, la noradrenalina, el efecto alfa-2, el estrés, la somatostatina, y el otro efecto inhibitorio del sistema nervioso autónomo modulador, que es el sistema nervioso parasimpático, como la aceticolina, ya dijimos que lo estimula, pero el sistema nervioso simpático inhibe la secreción de insulina. Los estímulos para la liberación directos, bueno, ya tenemos acá, tenemos los que se dividen en 6. Yo los he puesto con letras A, B, C, D, etc. Bueno, acá vamos a detenernos un poquito acá. Yo no tengo en este momento un pizarrón, pero bueno, acá ya habíamos dicho que estimula la secreción de insulina, sobre todo el aumento de la glucemia en sangre. ¿Cuál es la proporción normal de glucemia en sangre en ayunas o en ayuno? Es de 70 a 100 miligramos, está más puesto ahí, es miligramos por decilitro. Es decir, bueno, algunas sociedades, como la Argentina, aceptan que puede llegar hasta 110, pero bueno, vamos a hacerlo lo más estricto, o sea, hasta 100 miligramos. 150 puede aumentar la cantidad de glucosa cuando después de lo que se llama una glucemia después de una comida, al azar, ¿sí? o postprandial. El umbral entonces en ayuno es una glucosa mayor a 100, ya hay que tener, ahí está bien puesto, 100 miligramos por decilitro, ¿ven? Acá decía miligramos, acá es miligramos por decilitro, miligramos por decilitro. Mayor a 100, ya hay, se produce, cuando pasa eso en sangre, cuando se supera ese umbral de 100, ya hay una respuesta rápida, monofásica de la glucosa, que es a través de los GLUT o una movilización de los GLUT. Esa respuesta bifásica, que es la primera parte, la parte esta monofásica en forma de pico, se produce a los 5 minutos. Pero cuando supera los 150 o los 200, ya esta respuesta se transforma de monofásica a bifásica. O sea, 100 aparece el pico y después acá ya aparece, después del pico, aparece lo que se llama una meseta. ¿Qué es una meseta? Es una liberación sostenida de glucemia. Entonces tenemos un pico y una meseta, entonces sería bifásica. La primera parte de la respuesta es una respuesta rápida monofásica y la segunda es una fase sostenida en forma de meseta que dura más tiempo. La primera entonces hemos dicho que es de 5 minutos y la segunda por solamente movilización de los GLUT y la segunda dura 30 minutos. ¿Por qué? Porque en esa respuesta hemos dado tiempo a que se sintetice la insulina. Ahora, ¿qué es lo que es la curva de tolerancia o la PTGO o la TGO? La prueba de tolerancia a la glucosa es cuando hacemos una tolerancia a la glucosa y le hacemos la prueba. Acá habría una P, digamos, ¿no? Prueba de tolerancia de la glucosa oral. Esta prueba de tolerancia a la glucosa oral se hace en individuos. Después le vamos a dar problemas de aplicaciones clínicas. Por ejemplo, un individuo que es obeso, que ustedes ya han visto cómo se saca el índice de masa corporal, que está en obesidad grado 1, o sea, que lo normal es un IMC para que no sea obeso de 25 y hasta menos de 30, ¿no es cierto? Ya tendríamos una obesidad leve o moderada. Entonces un individuo que tenga una obesidad moderada, 29, este individuo resulta que, vamos a hacer un ejemplo, no hace ejercicio, no hace actividad física,
Recientemente se fue a un cardiólogo, le hizo el análisis de los lípidos y le dijo que tenía disfunción en los lípidos, o sea, muchos lípidos en la sangre, y viene de una familia que viene obesa, además no se cuida en la dieta, come mucha comida rápida, el índice de masa corporal ha aumentado, las medidas antropométricas, por ejemplo, el índice de cintura ya con factor de riesgo mucho mayor a 110, casi 120. Entonces uno, ¿qué hace? Bueno, le dice, ¿cuánto tiene usted de glucemia en ayunas? Usted ha hecho bien el ayuno, tengo de glucemia en ayunas, tengo 105, 101. Entonces ahí se tiene que prender la alarma. Entonces dice, bueno, no tiene 126, porque 126 en ayunas ya sería que estaría diabético, pero tiene 101. Y tiene todos esos otros factores de riesgo que me estarían indicando que ese individuo tendría un síndrome metabólico. ¿Qué es lo que se le hace? Se le hace una prueba de tolerancia a la glucosa oral, una prueba de TGO. Esta prueba de TGO, ¿en qué consiste? Yo lo someto a un estrés hiperglucémico a ese individuo y le doy que tome vía oral 70 gramos de glucosa oral y después, o sea, yo le tomo sangre en ayuna, le doy que tome eso. ¿Cómo se hace la prueba de tolerancia oral? No es motivo de decirles de la parte bioquímica ni la prueba, pero tiene que tomar una cierta velocidad, ¿sí? En un cierto tiempo, y después que se tome esa cantidad de glucosa en tantos mililitros que se le da a la persona, que eso lo va a hacer el bioquímico, espera 2 horas y se mide. Antes se medía a la hora y a las 2, pero ahora ya se ha visto que no tiene sentido hacer la curva de la prueba de TGO, sino que ahora solamente con el valor de 2 horas ya no sirve para decir si hay o no problemas. Entonces a las 2 horas, ¿qué pasa? Yo tengo que si a las 2 horas tengo menos de 140, ya no puedo pretender tenerla a las 2 horas a la basal. Obviamente, yo a las 2 horas ya voy a tener una glucemia, pero tiene que ser menos de 140. Entonces ese individuo va a estar normal. Pero si yo la tengo a las 2 horas a la glucemia entre el rango de 140 y 199, sin llegar a los 200, ¿yo qué voy a decir? Que hay una respuesta alterada, una respuesta a la glucemia alterada, o sea, hay una intolerancia a la sobrecarga de glucosa. Esa respuesta es en este rango, entre 140 y 199. Y si a las 2 horas, lamentablemente, yo tengo 200 ya directamente, ya no tengo intolerancia a la glucosa, ya tengo un problema de disfunción de regulación de la glucemia o una diabetes tipo 2, o sea, mayor de 200 miligramos por mililitro. Bueno, para eso sirve esta prueba de la TGO. Entonces, como ustedes ven, como dos individuos que, entonces, le hago esta misma prueba a un individuo que tiene 100, 101, pero que no tiene factores de riesgo, ¿y qué pasa? Le hago la TGO para quedarnos tranquilos, y le sale que tiene menos de 140, 139, pongamos 135. Yo ya me quedo tranquilo, ese individuo no tiene intolerancia a la glucosa. Entonces ese individuo no tendría problemas con el metabolismo de la glucosa. Si este individuo que es intolerante a la glucosa, que ya tiene una TGO, una prueba de TGO alterada, con valores, por ejemplo, de 180 después de las 2 horas de glucemia, este individuo, si no se cuida y no sigue estrictamente una dieta y unas medidas higiénico-dietéticas al respecto, este individuo va a tender, o sea, va a seguir por el carril de convertirse de obeso, con todos los factores de riesgo, intolerante a la glucosa y encima dislipemia, que es lo que yo veo en el caso clínico de ejemplo, se va a convertir seguramente en un individuo con diabetes tipo 2 ya y va a necesitar ayuda terapéutica para controlar su glucemia. Entonces es muy importante prestar atención a esta enorme cantidad de individuos con sobrepeso y con medidas antropométricas, sobre todo con tono de cintura alterado,
y con factores de riesgo, de malos hábitos alimentarios y sedentarios, ya ahí con eso nada más, con esos 3 puntos o 4, ya con eso ya tenemos un síndrome metabólico o una persona que va a pasar, si no se cuida, a ser en un futuro cercano, tal vez muy cercano, o en un futuro medianamente cercano, a convertirse en un diabético tipo 2. Bueno, ahora veamos, esto es para ilustrarles cómo, qué es lo que pasa con la secreción de insulina y cómo la insulina puede o no estar ya alterándose para regular la glucemia tanto en ayunas como después de una ingesta de alimento o un periodo postprandial. El otro estímulo que aumenta la secreción de insulina son los aminoácidos. Cuando yo como, se ingiere una comida rica en aminoácidos, por supuesto también hidrato de carbono, se aumenta la secreción de insulina. Cortar acá y después vamos a iniciar la charla. Bueno, acá es lo que yo les decía, bueno, retomando la clase, acá está las sulfonilureas. Acá está el esquema, recuérdense, acá está el canal de potasio ATP, acá está inhibido. Este canal de potasio ATP, a veces yo me desentiendo de todo este mecanismo interno, ¿sí? Y que me ayuda farmacológicamente. Este canal tiene un receptor de sulfonilureas que, ¿cuáles son las sulfonilureas? La glimepirida, la glibenclamida, ¿sí? Que se lo da a los pacientes tipo 2, diabéticos tipo 2. Entonces yo, este receptor de sulfonilurea está pegadito acá a este canal ATP sensible y hace lo mismo que si fuera el ATP, lo inhibe, ¿sí? Lo inhibe. Entonces al inhibirlo, ¿qué pasa? Ahí está la inhibición, se pega la sulfonilurea, esta sería una sulfonilurea, acá estaría el potasio y la sulfonilurea pegada, se inhibe este canal y al inhibirse pasa lo mismo que habíamos dicho antes, se produce la despolarización y entra el calcio. O sea que si yo no tengo daño autoinmune en la célula pancreática, sino que tengo falla en la secreción, yo me puedo tener un secretagogo farmacológico de glucemia ingiriendo una droga que se llama o un derivado de la sulfonilurea que me va a hacer todo este proceso y va a terminar secretando insulina. Bueno, ahora veamos los factores que inhiben. Ahí tenemos los alfa-2 adrenérgicos, la pancreastatina y la somatostatina que lo hace en forma. Y ahora veamos los estímulos indirectos de la liberación. Tenemos las hormonas para la liberación, ahí están todas, no hace falta leerlas, las leen ustedes con tranquilidad, ¿sí? Los fármacos que estimulan son los alfa-2, ¿sí? Adrenérgicos, las drogas anticonceptivas, la ovovaína, la teofilina. Ahora eso mucho de farmacología, pero yo se los dejo ya para que lo vayan viendo ustedes. Y los inhibidores indirectos, tenemos también las hormonas y las drogas, las catecolaminas por inhibición de los AMP cíclicos, el alfa-2 por acción de la proteína G inhibitoria. Ya volvemos a repetir, la somatostatina, que inhibe el AMP cíclico también por AGI, por acción parágena, la hiperglucemia, la tiroxina, que es un hiperglucemiante. Las drogas indirectas inhibidoras son los betas, los indirectos serían los betas bloqueantes, como el atenolol, ¿sí? Los que estarían bloqueando esas acciones que estimularían. Por ejemplo, el atenolol es un bloqueante beta, y acuérdense que el beta adrenérgico estimulaba, entonces un inhibidor farmacológico lo va a inhibir. No quiero hablar de farmacología, pero ustedes cuando tienen una sustancia en farmacología, tienen una sustancia que se llama un agonista y otra sustancia es un antagonista. Por ejemplo, el agonista, ¿qué hace? Se une al receptor y produce un efecto biológico en la célula. El antagonista no deja que la sustancia se una al receptor.
Entonces compite y tapona ese receptor y no se produce un efecto biológico. Esos son los antagonistas o bloqueantes. ¿Ah? Entonces, ¿cuáles son las características de los agonistas y de los antagonistas? De los agonistas son afinidad por el receptor y 2, actividad intrínseca positiva, ese efecto biológico. Y los antagonistas son mayor afinidad por el receptor, porque lo desplazan inclusive, y la segunda propiedad no la tienen, o sea, no tienen actividad intrínseca, o sea, no tienen efecto biológico, por eso son antagonistas. Bueno, entonces como antagonista tenemos, o inhibidor, tenemos los bloqueantes beta 1 adrenérgicos, el ejemplo es el atenolol, el imidazol que bloquea el AMP cíclico, los antagonistas de calcio que son las dihidropyridina, la nifedipina, el verapamil o los que son bloqueantes de tipo L, los abridores de canales de potasio como el cromacalin, los inhibidores del metabolismo de glucosa como el yodo acetato, que alteran los microtúbulos, la colchicina y el óxido de deuterio. Ahora hay situaciones como por ejemplo el ejercicio que aumenta la expresión de los GLUT1 y que están en los músculos y esos regulan la glucemia basal celular independiente de la insulina. Y el GLUT4 que está en el tejido adiposo y el músculo que es regulado por insulina. Y hay otras situaciones, como por ejemplo el ejemplo que yo he dado con la obesidad, que tiene resistencia a la insulina y tienen hiperinsulinemia y tiene lo que se llamaba antes el cuarteto de la muerte, síndrome X, ya no se le llama así, ya se le llama síndrome metabólico, que es, aparte de la obesidad, tiene intolerancia a la glucosa, pueden tener hipertensión, dislipemia, bueno, son muchos factores de riesgo asociados que cuando se juntan todos forman ese famoso, ya no se le llama ya a esos síndrome X, pero ustedes por si lo ven, yo se lo pongo acá, es el síndrome metabólico, digamos, con los factores de riesgo que ya les había explicado. Bueno, vamos a pasar al sitio a la vida media de la insulina y al transporte. Acá tenemos, bueno, esto se lo dejo, tiene una vida corta media, está retenida en un solo pasaje por el riñón, pero también puede estar en forma libre, ¿no? Cuando hay disminución de la glucemia, puede haber un 20% de la proinsulina en sangre, el péptido C está a isoconcentraciones de insulina, pero como tiene mayor vida media, se lo usa, tiene una vida media 10 veces más, o sea que no dura 5 minutos, o sea que dura una hora, 50 minutos. Eso es bueno para los términos bioquímicos, poder dosarlo. Entonces se puede dosar el péptido C y ¿qué pasa? Y uno dosa el péptido C, si el péptido C está en buenas concentraciones, uno le puede hacer un diagnóstico diferenciado de si hay o no, hay, digamos, fallas en la secreción de insulina o si hay una falla en los receptores de insulina porque la insulina está segregada bien. Pero también sirve como ayuda en la cuestión terapéutica de las personas que se inyectan insulina. ¿Por qué? Porque cuando se inyectan insulina no se inyectan péptido C, sino que se inyectan insulina sola. Entonces, si uno quiere saber cómo está la secreción endógena de insulina, puede dosar este péptido C y vamos a tener un parámetro también de donde poder hacer un algoritmo o ubicar esto. Bueno, eso lo van a ver ustedes en la parte clínica. Bueno, ahí está escrito un poco lo que yo les decía. Los métodos de dosaje de insulina son de las concentraciones son por radioinmunoanálisis. Estas son las concentraciones normales, son de 5 a 15, yo estoy hablando de la insulinemia normal, ¿no? De 5 a 15 unidades internacionales por mililitro. El índice OMA, cómo se lo calcula, que ya ahora no se lo usa mucho, pero bueno, lo van a sentir nombrar, IH o IHR, que es el índice de resistencia OMA-R, y cuál es la fórmula, que es la insulinemia por la glucosa en ayunas dividido por este número 22,5 y eso nos da un valor en insulina en
microgramos, microunidades por mililitro, y la glucosa en milimoles por litro. El rango normal es, no tiene que ser mayor a 3, o sea, si es mayor a 3 ya se habla de una índice OMA alterado. Bueno, vamos a ir ahora al otro punto, que era la interacción hormona-receptor en bioquímica. Ahí está la insulina, cómo se une a su receptor en formas, es un homodímero, se dimeriza dos moléculas de insulina para entrar a receptores, y ahí está digamos, la parte que se internaliza del receptor, que es la subunidad beta, la que traspasa la membrana y llega al espacio intracelular. Ahí está. Entonces esto sería una molécula de insulina unida al receptor. Y ahí están los mecanismos de interacción. Esto también es de bioquímica. Solamente vean ustedes acá los efectos fisiológicos: transporte, síntesis proteica, síntesis lipídica, síntesis glucogénica, crecimiento y expresión de genes. ¿Sí? Ahí está la insulina unida al receptor homodimerizado. Ahí está cómo se activa el ATP, y ahí está el receptor, digamos, el receptor, el sustrato. La S viene del sustrato, del receptor de insulina 1, este SRI o IRS en castellano, sería el segundo mensajero intracelular, porque acuérdense que la insulina actúa promoviendo en el núcleo, ¿sí? Promoviendo la síntesis de todas estas sustancias. Acá tenemos, para finalizar esta parte de la clase, tenemos que hay los diferentes tipos de GLUT. Ahí tenemos, todo tienen 12 pasos transmembrana, y hay 12 tipos. Bueno, acá esto está dibujado menos hasta el número 6, pero hay 12 tipos, y ahí está, ustedes lo van a leer con tranquilidad, en dónde está y en cada lugar cada uno. El GLUT2 ya lo habíamos dicho, ¿no es cierto? Está en las células betas insulares del islote, ¿sí? Y después el GLUT4, también lo habíamos mencionado, en el músculo esquelético y en el tejido adiposo. Y después tenemos que en el GLUT1 está en el cerebro, en la placenta y en el feto. ¿Y qué diferencia tiene esto? Que la regulación no necesitan que haya aumento de la glucemia para que estos son independientes de la hiperglucemia para que esto funcione y liberen insulina, ¿no? Esto es bueno porque el cerebro así se convierte en un órgano más resistente a la glucopenia, o sea, a la deuda de glucemia.